una persona tiene una sentadilla de un RM de 120 kilos. El 50% que lo va a mover a 1 metro por segundo serían 60 kilos. Por lo tanto, serían 60 kilogramos metro por segundo. Ahora bien, una cargada, si la persona tiene una cargada de 70%, de 70 kilos, perdón, el 80% serían 56 kilos. Estaría moviendo 56 kilogramos metro segundo. Entonces, en este caso, el sujeto que tiene una sentadilla de 120 kilos estaría siendo más potente. Estaría produciendo más potencia. Entonces, ¿de qué depende realmente si la cargada de potencia como DLP es un ejercicio de potencia real o que va a generar una buena potencia? Y la diferencia está en que los derivados son más potentes siempre y cuando se logre la excelencia técnica y se movilice cargas altas. Porque si no, con una sentadilla, tranquilamente yo podría generar más potencia. ¿Está? Entonces, esto no es una contra los DLP, pero la realidad es que muchas veces los deportistas de situación no logran, por diferentes factores, por ejemplo el tiempo y la experiencia, no logran altos niveles técnicos de estos ejercicios. Y solamente se pueden llegar a utilizar como alguna variabilidad, como un agente neuromuscular, de activación en la fase de acondicionamiento y nada más. ¿Ok? Pero es importante que si realmente lo quiero utilizar y sacarle beneficios como ejercicio de potencia, debería manejar altas cargas y con excelencia técnica. Deberían ser cargas prácticamente similares a la sentadilla en RM o superiores, para decir que realmente le estamos sacando rédito como ejercicio de potencia, fuerza por velocidad. ¿Ok? Este es un estudio de Nacleiro de 2006 que Andrés Lepori lo nombra en su conferencia y me pareció muy interesante. ¿Ok? Entonces va a depender mucho de la excelencia técnica y de los valores máximos de la cargada. Porque si no, el 50% de la sentadilla que lo mueve a 1 metro por segundo con mayor carga termina siendo más producción de potencia. ¿Por qué? Porque potencia es fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad. Y si lo muevo a la misma velocidad y levanto más kilos, estoy siendo más potente. Los ejercicios balísticos, por ejemplo saltar y lanzar, con cargas livianas, por ejemplo saltar con barra. ¿La fuerza, la potencia y la velocidad son mayores que otros ejercicios? Sí. ¿Qué quiere decir? Que un ejercicio balístico es más potente, más fuerte y más veloz que un ejercicio como la sentadilla y como la cargada de potencia. Sí. Se sabe que con cargas entre el 0 y 50% del RM del ejercicio básico, por ejemplo, el 50% de una sentadilla, si lo hago balístico, es decir, que lo hago saltando, produzco más fuerza, más potencia y más velocidad que cargas por encima del 85% de esa misma sentadilla. ¿Por qué? Porque compenso la menor carga que estoy desplazando con una mayor aceleración, ya que el salto no tiene fase de desaceleración, prácticamente es toda aceleración. Y ahí está la diferencia. Yo puedo ser más productor de potencia y de fuerza y de velocidad por el hecho de hacer un gesto balístico. Y lo estoy compensando por todo lo que es fase de aceleración. Por eso, la zona de la curva, vamos a ponerlo entre comillas, funcional, es la zona donde soy capaz de producir altos niveles de fuerza, de potencia y velocidad ante cargas ligeras o del propio peso del cuerpo. Extraído de Andrés Lepori. Incluso puedo mejorar esa zona sin haber mejorado la fuerza máxima, como se llamaba antiguamente, sin haber mejorado el RM.